Me empujaron a la sala de urgencias. Sentía el corazón oprimido, como si me lo estrujaran. Entonces el doctor llamó a mi hijo y le informó que existía una alta probabilidad de que yo no sobreviviera. Pero mi hijo contestó: «No puedo ir. Estoy en la fiesta de cumpleaños de mi suegra». Yacía bajo esa luz blanca y deslumbrante, y me di cuenta de que el dolor en mi pecho no era tan terrible como la verdad que acababa de descubrir. Y justo en ese momento, tomé una decisión que él jamás se esperaría. Me llamo Isabela. Tengo 62 años. Ese día, estaba cocinando cuando el dolor en el corazón regresó. A duras penas logré llamar a emergencias. Toda mi vida solo conocí la cocina, el mercado y a mis hijos. Había pensado que mi vejez sería rodeada de mis hijos y nietos. Pero hoy, en este umbral entre la vida y la muerte, a mi alrededor solo había extraños vestidos con batas blancas. El doctor, un hombre ya mayor, se inclinó sobre mí. Sostenía mi historial, con el rostro tenso. «Señora Isabela, su estado es muy grave. Necesitamos realizar una cirugía para colocarle un stent de inmediato. ¿Tiene algún familiar acompañándola? Necesitamos una firma de consentimiento». Negué con la cabeza débilmente. Mi respiración era pesada. «Llame a mi hijo», susurré. Temblorosa, le di el número de Carlos. Era mi único hijo, mi orgullo. Mi mano estaba muy débil para sostener el teléfono. El doctor tuvo que poner el altavoz. El timbre resonó en la fría sala de urgencias. Una vez, 2 veces, 3 veces. «Hola», se oyó la voz de Carlos, pero venía acompañada del ruidoso sonido de la música mariachi y risas bulliciosas, el tintineo de copas chocando. El doctor habló fuerte por el teléfono. «¿Es usted familiar de la señora Isabela? Ella está en estado crítico debido a un infarto de miocardio. Necesitamos que venga inmediatamente para firmar los papeles de la cirugía». Hubo un segundo de silencio al otro lado de la línea. La música seguía sonando. Luego Carlos habló, con voz vacilante. «¿Otra vez le duele a mi mamá? ¿Es en serio o está exagerando de nuevo?» Yo estoy muy lejos. No puedo llegar de inmediato». Me quedé helada. ¿Exagerando? Estaba aquí, respirando con oxígeno, y mi hijo pensaba que estaba actuando. De repente, una voz femenina se interpuso. Dura, gélida. Era Sofía, mi nuera. Ella es una mujer moderna, que siempre viste a la moda y desprecia a las amas de casa como yo. «Ni se te ocurra ir». Se escuchó claramente la voz de Sofía por el altavoz. «Hoy es el cumpleaños número 60 de mi mamá. Toda mi familia te está esperando para cortar el pastel. No les arruines la fiesta». Pero la voz de Carlos era débil. «Nada de peros», lo interrumpió Sofía. «El hospital tiene sus protocolos. Solo dile al doctor que siga el protocolo. Para eso tiene seguro médico. ¿De qué te preocupas? No dejes que ella arruine esta celebración». Colgaron. El ambiente en la sala de urgencias se volvió repentinamente silencioso. Aunque a mi alrededor seguía habiendo ruido, mis oídos ya no escuchaban nada. El doctor me miró. Su mirada estaba llena de lástima y compasión. Esa misma mirada me dolió más que el infarto. La lástima de un extraño era la prueba más clara de mi fracaso como madre. Me tragué las lágrimas. Sentí que mi pecho ya no dolía. Estaba vacío. «Deme los papeles», susurré, con la voz ronca. «Firmaré yo misma». El doctor dudó un momento. Luego me entregó la pluma y el formulario de consentimiento. Reuní mis últimas fuerzas y firmé mi nombre. La letra era temblorosa, garabateada, pero firme. Fue el momento en que me di cuenta de la cruda verdad. Estaba completamente sola en este mundo. Me llevaron al quirófano. La anestesia comenzó a hacer efecto. Las lágrimas rodaron por mis sienes, heladas. Me hundí en la oscuridad con la imagen de una fiesta alegre a la que yo no había sido invitada. Un día después, desperté en la sala de recuperación postoperatoria. El espacio era frío. Solo se escuchaba el monótono sonido del monitor cardíaco. Bip, bip. El olor a desinfectante seguía siendo penetrante. Con dificultad, giré la cabeza para mirar alrededor. Una tenue esperanza aún se encendía en mí. ¿Quién sabe? Tal vez Carlos había venido. Tal vez estaba dormido en la silla de espera. Pero no había nadie. Solo la enfermera que estaba cambiando el suero de la paciente de la cama de al lado. Estiré la mano hacia mi teléfono viejo que estaba en la mesita de noche. La pantalla estaba oscura. Lo encendí. No había llamadas perdidas. No había mensajes preguntando por mí. Ni una sola línea de mi hijo. Por costumbre, abrí Facebook. Lo primero que me apareció en el feed fue la notificación.
Carlos transmitió un video en vivo ayer. Le di clic para verlo. Mis manos temblaban. En el video, Carlos se reía a carcajadas. Tenía el rostro rojo por el alcohol. Abrazaba fuertemente a Sofía por la cintura. Ambos estaban en medio de una fiesta lujosa, con luces y flores brillantes. La alegre música mariachi resonaba. Sofía levantó una copa de tequila y gritó a la cámara: «¡Salud a todos! ¡Por la familia! ¡Por aquellos que saben disfrutar la vida y no son una carga para los demás!». «¡Salud! ¡Salud!», gritó la multitud. Deslicé hacia la sección de comentarios. Sentí que alguien me estrujaba el corazón una vez más. Un amigo en común de la familia preguntó: «¿Por qué no se ve a doña Isabella? Hoy es un día de celebración, ¿no?». Y Sofía respondió justo debajo en un comentario: «Ay, la señora solo está exagerando para llamar la atención. El hospital se encarga de todo. Nadie va a llorar. No se preocupen. Ella está fuerte como un roble». Apagué el teléfono. La pantalla se oscureció, reflejando mi rostro demacrado. Fuerte como un roble, exagerando. Una carga. Esas palabras eran como cuchillos clavándose directamente en mi corazón. Esto no era indiferencia. Esto era crueldad. Me miré las manos. Piel arrugada, llena de callos y pequeñas cicatrices por las salpicaduras de aceite caliente. Recordé 20 años atrás. Mi esposo acababa de fallecer. Carlos entró a la universidad. Para pagar su primera colegiatura, vendí todas mis joyas de matrimonio, la única herencia que mi madre me había dejado. Fui lavaplatos a sueldo en el mercado durante 10 años. Mis manos estuvieron sumergidas en agua fría y detergentes baratos todos los días, hasta el punto de que la piel se me pelaba y sangraba. Recuerdo los días en que me saltaba el almuerzo. Solo bebía agua para llenar el estómago, para ahorrar dinero y comprarle a Carlos unos tenis deportivos nuevos como los de sus amigos. En ese momento, nunca pensé que fuera una carga. Pensé que era una madre, pero ahora, mientras yacía entre la vida y la muerte, me consideraban una aguafiestas. Bebían y brindaban porque me habían quitado de encima, metiéndome al hospital, a la carga. No me mencionaron como una persona. Para ellos, yo solo era una molestia invisible. La enfermera entró en la habitación, interrumpiendo mis pensamientos. «Señora Isabella, ¿sus familiares aún no llegan?», preguntó, con voz de lástima. «¿Necesita que le pida a alguien que le compre un poco de atole?». Me giré hacia la pared, escondiendo la lágrima que acababa de derramar. Ya no quería más compasión de nadie. «No es necesario, señorita», respondí con voz seca. «Estoy acostumbrada». Me quedé ahí, con la herida de la operación en el pecho doliendo intensamente. Pero este dolor físico me ayudó a mantenerme lúcida. Mi sacrificio ciego había engendrado seres egoístas. No podía seguir viviendo así. La intención de un cambio, o mejor dicho, de una revolución, comenzó a gestarse en mi mente. El sentimiento de ser abandonada por mi propio hijo en el momento más crítico. Eso dolía más que cualquier bisturí. Si usted estuviera en mi lugar, sola en una cama de hospital y viendo a su hijo de fiesta llamándola una carga, ¿qué haría? ¿Se quedaría en silencio y lo soportaría o se levantaría en armas? Comparta sus pensamientos en la sección de comentarios de abajo. Ya era muy tarde por la noche. La luz amarilla de las farolas de Ciudad de México se filtraba por las rendijas de las cortinas. Yacía inmóvil. Los analgésicos adormecían mi cuerpo, pero mi mente estaba dolorosamente despierta. En la cama de al lado se escuchaba un ronquido suave. Era una anciana de mi edad. A su lado, su hija dormía acurrucada al borde de la cama, con la mano aún sujetándola de su madre. De vez en cuando, se despertaba sobresaltada, le cubría a su madre y volvía a dormirse. Las miré. Luego miré mi teléfono con la pantalla en negro. Nadie me estaba tomando de la mano. Me pregunté, ¿en qué me equivoqué? ¿Por qué el niño que solía aferrarse a las faldas de su madre ahora se había convertido en un hombre tan frío? Esa pregunta me arrastró al pasado. Hace 30 años, mi esposo acababa de morir en un accidente laboral. Enviudé a mis 30 años, criando sola a Carlos, que entonces tenía 5 años. Recuerdo los días en el mercado. El ambiente siempre era sofocante, con un fuerte olor a manteca de cerdo y especias. Vendía tamales y tacos durante 12 horas al día. Mis pies estaban hinchados, me dolía la espalda, pero no me atrevía a descansar. Carlos era muy pequeño entonces. Dormía acurrucado en la canasta de plástico que yo ponía debajo de la mesa. Alrededor, grasa, ruido y el caos del mercado.
Recuerdo los días de tormenta. El agua de las alcantarillas llegaba hasta mis tobillos. Cargaba a Carlos en mi espalda, chapoteando de regreso a la vivienda. Yo usaba el único trozo de plástico para cubrir a mi hijo, mientras yo quedaba empapada, temblando de frío. Siempre le dije, puedo sufrir, siempre y cuando tú tengas una vida mejor. Tienes que estudiar para no terminar vendiendo tu vida en este mercado. Lo protegí demasiado. No lo dejé tocar nada. Y ese fue mi error más grande. Ese sacrificio no generó gratitud, generó dependencia. El recuerdo saltó a 3 años atrás. Fue cuando Carlos se casó con Sofía. Querían comprar un departamento moderno en el centro, pero no tenían suficiente dinero. Hice algo estúpido. Vendí la casa vieja, el lugar que guardaba los recuerdos de mi esposo y yo, el lugar donde Carlos creció. Le di todo el dinero de la venta a Carlos. Sofía me tomó de la mano y sonrió dulcemente. Venda su casa, suegrita, y venga a vivir con nosotros. El departamento es grande. La vamos a cuidar en su vejez. Somos familia. Le creí, pero ¿cuál fue la verdad? El departamento nuevo era hermoso, con pisos de madera brillante. Pero mi habitación era la más pequeña. Estaba pegada al área de lavado, ruidosa por la lavadora y sin luz solar. En los papeles de la casa solo estaban los nombres de Carlos y Sofía. No exigí ser copropietaria porque pensé, ¿por qué vamos a discutir por cosas de madre e hijo? Ahora que lo pienso, fui tan ingenua. Me despojé de mis propios derechos. La vida en esa casa no fue la de una madre que es atendida. Recuerdo una vez, tardé todo el día en cocinar mole, la salsa tradicional de chile y chocolate que tanto le gustaba a su padre. Quería que mis hijos estuvieran felices, pero cuando Sofía regresó del trabajo, apenas entró por la puerta, arrugó la nariz. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué olor tan fuerte es este? Se impregnó en mis cortinas y en el sofá importado. Corrió a la cocina, mirando la olla de mole con desprecio. Ya no cocine estas cosas de pueblo. La grasa no es buena para la salud. Dicho esto, tiró sin dudar la comida que preparé a la basura. Tomó el teléfono y pidió pizza. Miré a Carlos. Esperé a que mi hijo me defendiera, o al menos, que defendiera el plato tradicional de nuestra familia. Pero Carlos solo agachó la cabeza y comió pizza. Balbuceó. Mamá, hazle caso a mi esposa. Ella es sensible a los olores. En ese momento, me di cuenta de mi posición. No era la madre. Parecía una empleada doméstica sin sueldo. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa, y tenía que vivir bajo la sombra del estado de ánimo de mi nuera. Esto no era piedad filial. Esto era abuso. Recuerdo hace 3 meses. Tuve un virus, con fiebre alta. Yacía inmóvil en mi habitación oscura. Sofía tocó a la puerta. No entró. Solo me habló desde afuera. Mamá, le dejé las medicinas en la puerta. Por favor, no salga para no contagiar a Carlos. Él tiene una reunión importante y no se puede enfermar. Tenía la garganta seca. Tuve que arrastrarme, gatear hasta la puerta para tomar la tira de pastillas y la botella de agua. Afuera, en la sala, la televisión transmitía una comedia. Se escuchaban las risas alegres de mi hijo y mi nuera. En ese momento, me engañé a mí misma. Seguro están ocupados. Pero ahora, acostada aquí, en esta fría sala de recuperación, sé que me equivoqué. La indiferencia no fue accidental. Era la naturaleza de ellos. El sol había salido. Una enfermera joven entró, trayendo un tazón de atole simple. Ella sonrió. Buenos días, señora Isabela. ¿Cómo se siente? La atención de una extraña hizo que se me aguaran los ojos. Vendí mi pasado para comprar el futuro de mi hijo, pero en ese futuro no había lugar para mí. Comí la cucharada de atole insípido. Las lágrimas de anoche se habían secado. Ahora era el momento de mirar la verdad a la cara. Ya no podía volver a ser su sirvienta. Esa tarde, Carlos vino a recogerme del hospital. Me senté en el asiento del copiloto. Este auto también lo compramos con la mitad del dinero que yo aporté. Durante todo el camino del hospital a casa, Carlos guardó silencio. No preguntó, ¿te duele, mamá? No preguntó qué me había dicho el doctor. Solo se quejó del tráfico en Paseo de la Reforma. ¡Maldición! Con este tráfico voy a perder mi hora de gimnasio. Golpeó el volante. La música reggaetón estaba a todo volumen. El bass retumbaba en mi pecho recién operado. Hice una mueca, sujetándome el pecho, pero no me atreví a pedirle que lo apagara. Al llegar al estacionamiento del edificio, Carlos apagó el motor y bajó del coche. Caminó directamente hacia el elevador.
No me abrió la puerta, no me ayudó a caminar. Miré la espalda ancha de mi hijo. Abrí la puerta del coche yo misma, con las manos temblando, cargando mi bolsa con mis cosas personales. Arrastré mis pasos lentamente detrás de él. La puerta del departamento se abrió. La casa familiar se sintió terriblemente extraña. El piso brillaba, frío. No había olor a comida de bienvenida. Solo el penetrante olor del ambientador de Sofía. El aroma químico me provocó náuseas. Sofía estaba sentada en el sofá de la sala. Se estaba pintando las uñas de color rojo intenso. Al verme entrar, no se levantó. Levantó la vista, con una mirada tan afilada como un cuchillo. ¿Ya regresó, mamá? Su voz no tenía ni una pizca de calidez. ¿Sabe qué, mamá? La fiesta se arruinó por la noticia de que usted estaba internada. Mis amigos no paraban de preguntar, y me hicieron quedar mal. Me quedé petrificada. Me detuve en la puerta, aún cargando mi pesada bolsa. Casi me muero. Mi voz se quebró. ¿Y solo te preocupa tu imagen? Sofía dejó de pintarse las uñas. Me miró directamente. No le hagas de dramática. El doctor la dio de alta. Eso significa que ya está bien. La próxima vez que se enferme, avise con tiempo. No escoja justo un día importante para los demás para desplomarse. Estas no eran palabras de una hija. Esto era crueldad a sangre fría. Ella señaló con la barbilla hacia la pequeña habitación junto al área de lavado. Váyase a descansar a su cuarto. No ande por ahí. Esta noche tengo invitados VIP, y no quiero que vean su aspecto enfermo. Da mala suerte. No dije nada. Me fui dócilmente a mi bodega. Me robaron mi libertad en la misma casa que vendí toda mi fortuna para comprar esa noche. Después de que los invitados de Sofía se fueron, mi hijo y mi nuera tocaron a mi puerta. Carlos sostenía una carpeta de papeles en la mano. Su rostro estaba torpe. Sus ojos divagaban constantemente. Sofía habló primero, con una voz dulcemente falsa. Mamá, escuché que la ley mexicana sobre impuestos de herencia y propiedad inmobiliaria cambió recientemente. Es muy complicado. Se sentó en el borde de la cama. Intentó tomar mi mano, pero la retiré. Para evitar problemas y multas futuras, pensamos que debería firmar la transferencia total del derecho de disposición de esta casa a nombre de Carlos. Justo ahora, la razón que dio sonó muy convincente. Ya está mayor, mamá. Si se pone senil, los trámites legales serán un problema. Carlos es su hijo. ¿A dónde va a ir a parar? Solo lo estaremos cuidando. Miré la carpeta. Luego miré a Carlos. Tenía la cabeza gacha, sin atreverse a mirarme a los ojos. El instinto de madre me advirtió que algo era extremadamente peligroso. Esto no era protección de bienes. Esto era robo. Estoy muy cansada, dije, fingiendo debilidad. Tengo la vista borrosa. No puedo leer las letras pequeñas. Mañana lo vemos. La sonrisa en los labios de Sofía se desvaneció. Cambió su actitud de inmediato. Tiró la carpeta de golpe sobre la mesa. Como quiera, solo queremos lo mejor para usted. ¿Por qué desconfía tanto? Con razón vivió toda su vida con problemas. Por esa mentalidad anticuada. Jaló a Carlos y salió, cerrando la puerta de golpe. En la madrugada, tenía la garganta seca. Fui sigilosamente a la cocina a tomar agua. La casa estaba completamente a oscuras. Solo se filtraba la luz de la habitación de mi hijo y mi nuera. La puerta estaba entreabierta. Escuché un susurro. La voz de Sofía era áspera, siseaba. La vieja es más terca de lo que pensé. Si no firma, ¿cómo vamos a vender la casa? Mi corazón se detuvo un latido. ¿Vender la casa? Estoy harta de vivir con ella, continuó Sofía. El olor a Vicks VapoRub me vuelve loca. La casa siempre huele a anciana. Habla más bajo, por favor. Mamá acaba de volver. La voz débil de Carlos se interpuso. No seas tan pusilánime, Sofía espetó. ¿Y si aplicamos la opción B? Mandarla al pueblo, a esa casa vieja en las afueras. La remodelamos por encima y la dejamos allá. Decimos que es para que se recupere con aire fresco. Contuve la respiración. Esperé a que Carlos se opusiera. Esperé a que mi hijo dijera, no, es mi madre. Pero no. Un largo silencio. Luego el suspiro profundo de Carlos. Lo pensaré, pero sí, tiene sentido. Aquí es muy apretado, y mamá es muy chismosa. Supongo que en el pueblo estará mejor. Me quedé paralizada en la oscuridad. La taza en mi mano casi se cae. Mi hijo, el niño que cargué en mi espalda a través del agua, ahora estaba colaborando con su esposa para echarme de la casa. No me defendió. Eligió su paz. Ya no fui a la cocina a tomar agua.
Regresé a mi habitación. Por primera vez desde que vivíamos juntos, puse el pestillo a mi puerta. El sonido seco del cerrojo resonó. Fue el sonido de la ruptura. Me senté en la cama, mirando por la ventana. Los rascacielos de Ciudad de México brillaban con luces, pero mi corazón estaba oscuro. Querían mandarme al campo para deshacerse de mí. Esta casa, por la que vendí mi juventud, ya no tenía lugar para mí. El sentimiento de escuchar a mi propio hijo aceptar echarme de la casa era más frío que cualquier viento invernal. Sabía que ya no podía quedarme sentada esperando la muerte. Pero ¿qué podía hacer si no tenía dinero en efectivo y mi salud era débil? Si usted fuera yo, ¿qué haría? 2 días después de la discusión sobre la venta de la casa, el ambiente en la casa cambió de repente. Se volvió extrañamente sofocante. Carlos y Sofía ya no estaban malhumorados. Eran amables de una forma aterradora. Por la mañana, yo estaba sentada en la mesa. Sofía puso frente a mí un vaso de leche tibia y una tira de pastillas extrañas. Tómeselas, mamá. Su voz era suave, pero no me miraba. Son suplementos para la memoria. El doctor se las recetó especialmente para la gente mayor que es olvidadiza. Tómelas para que esté lúcida y viva mucho tiempo con nosotros. Carlos estaba a un lado, preguntando torpemente. ¿Cómo te sientes de tu cabeza, mamá? Estás olvidando cosas. ¿Y si vamos a un chequeo? Tomé la tira de pastillas. El instinto de madre, o mejor dicho, el instinto de supervivencia, hizo sonar una alarma. Hace solo 2 días quería mandarme al pueblo, y hoy se preocupa porque estoy menos lúcida, asentí, sacando una pastilla. Sí, la tomaré. Llevé mi mano a la boca, fingí tragarla y bebí un gran sorbo de leche. Pero tan pronto como se dieron la vuelta, escupí la pastilla mojada en un pañuelo que escondía en el bolsillo de mi bata. No sabía qué tipo de medicina era, pero sabía que estaban tratando de diagnosticarme con algo. Ese mediodía, Carlos se fue a trabajar. Sofía se quedó en casa. Pensó que yo estaba tomando una siesta en mi habitación, así que habló libremente por teléfono en su cuarto. La puerta no estaba bien cerrada. Yo estaba limpiando el polvo del pasillo. Aunque Sofía lo prohibía, lo hacía por mi costumbre de no quedarme quieta. Las risas y la voz fuerte de Sofía se escucharon. Estaba hablando con alguien. Parecía ser una amiga abogada o agente de bienes raíces. Sí, la vieja sigue terca. Todavía no quiere firmar la transferencia. Es increíblemente anticuada. Contuve la respiración, pegada a la pared. Pero Carlos ya aceptó la opción B. La voz de Sofía era jubilosa. Sí, hacer el trámite para declararla con deterioro cognitivo. Solo necesitamos que un doctor certifique que no tiene capacidad legal, y la tutela patrimonial pasará automáticamente a Carlos. Mi mano tembló violentamente. El trapo de limpieza cayó al suelo. No te preocupes, continuó ella. Ya encontré un lugar. El asilo de ancianos Santa María en las afueras. Barato. La tiramos ahí, y solo nos costará unos pocos miles de pesos al mes. Su pensión es más que suficiente para pagar. No perderemos ni un centavo. Tendremos la casa libre y la podremos vender. Se me heló la sangre. Deterioro cognitivo, asilo de ancianos barato. No solo querían echarme, querían convertirme en una loca para robarme legalmente mis bienes. Esto no era falta de piedad, esto era un crimen. 3 de la tarde. Sofía se fue al spa a arreglarse. Se perfumó y salió de casa, dejándome sola. La casa estaba silenciosa. Decidí hacer algo que nunca había hecho en mi vida. Hurgar en la habitación privada de mi hijo. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Me collé en la suite principale. La habitación apestaba al perfume de Sofía. Me acerqué al escritorio de Carlos. Este era el lugar intocable. Él siempre me había prohibido acercarme. Jalé el cajón inferior. Estaba atascado. Jalé con fuerza. Debajo de una pila de facturas de tarjetas de crédito con deudas acumuladas, todo de ropa y cosméticos, encontré una carpeta azul. La abrí. El primer documento. Solicitud al tribunal para la evaluación de la capacidad civil de la señora Isabella. Debajo enumeraron síntomas descaradamente falsos. Le gusta vagar, habla incoherencias, rompe objetos, no reconoce a sus familiares, y al final de la página estaba la firma borrador de Carlos. Miré esa firma. Las lágrimas no cayeron. Este dolor ya había superado el límite de las lágrimas. El hijo que cargué en mi espalda a través del agua, el niño por el que me salté comidas para comprarle zapatos, ahora estaba dispuesto a firmar un papel declarando loca a su madre para tener paz junto a su esposa. El segundo documento.
Folleto publicitario del asilo de ancianos Santa María. Las imágenes del folleto eran miserables, con paredes mohosas y ancianos sentados inexpresivos en sillas de ruedas. Parecía más una prisión que un centro de descanso. ¿Era este el lugar donde planeaban tirarme? El tercer documento. Copia de mi extracto de cuenta de ahorros secreta. El dinero que había ahorrado desde que vendía tamales en el mercado para mi vejez. Habían encontrado el número de cuenta y estaban planeando retirarlo todo tan pronto como obtuvieran la tutela. Me quedé allí, sola. Miré hacia el techo y luego hacia el pequeño altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe en la sala. Susurré: «Lo siento, madre, pero ya no puedo ser dócil». Mi paciencia alimentó a un demonio. Saqué mi viejo teléfono del bolsillo. Había aprendido a tomar fotos furtivamente de mis sobrinos lejanos. Fotografié todos los documentos. Mis manos aún temblaban, pero las imágenes eran claras. Luego, cuidadosamente, reorganicé el cajón exactamente como estaba. Recordaba perfectamente qué factura iba encima y cuál debajo. No dejé ningún rastro. 5 de la tarde. Sofía regresó a casa. Me vio sentada tejiendo en el sofá, con una calma inusual. Levanté la vista, le sonreí ligeramente. «Hola, ¿te divertiste en el spa? ¿Cocinamos enchiladas esta noche?» Sofía se detuvo un poco. Quizás mi sonrisa la asustó, pero luego suspiró, encogiéndose de hombros. «Sí, como quiera, mamá». Ella pensó que yo había aceptado obedientemente mi destino, o que la medicina para la memoria había hecho efecto y me había confundido. Volví a mi habitación, cerré la puerta, saqué la vieja funda de almohada. Dentro había un pequeño trozo de papel con un número de teléfono que había guardado cuidadosamente. Era el número del señor José, un abogado anciano, viejo amigo de mi esposo, la persona a la que mi esposo había ayudado cuando recién comenzaba su carrera. Le envié un breve mensaje. «Necesito su ayuda. Quieren robármelo todo. ¿Querían que me volviera loca? Muy bien. Les mostraré lo que una madre loca puede hacer». Me senté en el borde de la cama. La bondadosa doña Isabelia de ayer había muerto. Fin de semana. Llovía a cántaros en Ciudad de México. La lluvia tropical caía sin cesar, golpeando ruidosamente el techo de lámina. Hoy era la fiesta de aniversario de bodas de los padres de Sofía. Me levanté temprano, planché mi mejor vestido. Pensé que me dejarían ir. Después de todo, yo era su consuegra, y quería salir a tomar un poco de aire. Sofía salió de la habitación. Estaba maquillada extravagantemente, con un vestido ajustado y caro. Me miró, con una expresión de lástima mezclada con molestia. «¿Ah? ¿A dónde va, mamá?» Señalé el vestido. Pensé: «Ay, mamá». «No». Sofía me interrumpió, agitando la mano. «El carro ya está lleno. Además, allá es pura gente joven. La música está muy fuerte. Si va, se va a quejar de dolor de cabeza y va a querer regresarse temprano, y nos va a arruinar el ambiente. Quédese a cuidar la casa». Agaché la cabeza, poniendo el vestido en la silla. Antes de ponerse sus tacones, Sofía señaló la pila de harina y carne molida en la cocina. «Ya que se va a quedar en casa y está libre, prepáreme 50 empanadas, por favor. Cuando regresemos esta noche, las llevaremos para darles un detalle a los vecinos. Usted tiene buena mano, pero que no le queden feas, ¿eh?» Carlos estaba allí ajustándose la corbata. Evitó mi mirada. «Esfuérzate un poquito, mamá», balbuceó. Sofía ya se lo prometió a la gente. La puerta se cerró de golpe. El sonido de la llave clic-clac. Me quedé sola con la cocina fría y la pila de ingredientes. Comencé a amasar la harina. Mis manos aún temblaban, y mi espalda me dolía intensamente después de la cirugía de corazón no totalmente curada. Pero lo hice. La costumbre de obedecer se había incrustado en mi alma. La lluvia afuera se hacía cada vez más fuerte. El rincón de la cocina junto al fregadero goteaba. Carlos había prometido arreglar el techo el mes pasado, pero nunca lo hizo. El agua de la lluvia caía ruidosamente sobre el piso de baldosas, formando un charco. Caminé con la pesada bandeja de harina. Un mareo repentino me invadió. Mi pie resbaló en el charco de agua de lluvia. Caí con fuerza sobre el piso de baldosas. La bandeja de harina salió volando. Un dolor desgarrador recorrió mi espalda y mi pierna izquierda. Grité, pero el sonido de la lluvia se tragó mi grito de ayuda. Mi pierna se hinchó inmediatamente. No podía levantarme. Tuve que usar mis 2 manos, arrastrarme poco a poco sobre el frío piso para llegar al teléfono. Las lágrimas brotaron de mis ojos por el dolor. Llamé a Carlos. El timbre sonó 2 veces. Luego me colgó. Le envié un mensaje de texto. Mis dedos temblaban al escribir cada palabra.
Me caí. Me duele mucho. Ven a ayudarme. Me quedé allí esperando. 5 minutos. 10 minutos. 30 minutos. Llegó un mensaje del número de Carlos, pero la forma de escribir era de Sofía. Reconocí su amargura de inmediato. Estamos cortando el pastel, no molestes. Hay aceite caliente en el armario, úntate tú misma. Ya estás vieja. Camina con cuidado. Solo nos causas problemas. Dejé caer el teléfono. Estuve tirada en el frío piso durante 4 horas. Contuve el dolor, me arrastré para buscar una bolsa de hielo en el refrigerador y aplicarme compresas frías. El dolor físico ya no importaba. Mi corazón se había congelado por completo. Mientras yacía en el piso esperando que el dolor disminuyera, mis ojos se dirigieron al gabinete del televisor, donde Sofía solía meter pilas de facturas para esconderlas de mí. Un sobre rojo se había caído, lo alcancé. Era una carta de advertencia del banco. La abrí y leí. Dentro había un aviso sobre una deuda vencida. Carlos había usado a escondidas mis documentos de identidad, que yo le había confiado para que los guardara, para solicitar un enorme préstamo personal a mi nombre. El monto del préstamo, 500,000 pesos. El propósito del préstamo en el contrato, comprar un auto. Resultó que el coche nuevo y reluciente que Sofía presumía ante sus amigos no lo habían ganado ellos, era deuda, y la persona a nombre de esa deuda era yo. La última línea de la carta me dejó sin aliento. El bien inmueble en garantía, la casa, está en riesgo de ser embargado si no se paga el interés a tiempo. No solo querían tirarme a un asilo de ancianos, querían exprimir mi último valor, dejándome una pila de deudas y el riesgo de perder la casa antes de morir. Tarde en la noche, mi hijo y mi nuera regresaron, apestando a alcohol y risas. Apenas entraron a la cocina, al ver que las empanadas no estaban terminadas, la harina esparcida y el piso sin limpiar, Sofía explotó. «Dios mío, ¿qué hiciste todo el día?», gritó. «¿Ni siquiera pudiste terminar unos cuantos pasteles? ¿Quieres arruinar mi reputación con los vecinos?». Yo estaba sentada en la silla, con el pie en alto y con la compresa de hielo. Por primera vez, no agaché la cabeza para disculparme. Levanté el sobre del banco frente a ellos. «¿Qué es esto?». Mi voz temblaba, pero era firme. «¿Sacaron una deuda a mi nombre?». Carlos palideció, tartamudeó, retrocediendo. Sofía se abalanzó para arrebatar la carta. No solo no se arrepintió, sino que descaradamente me gritó. «¿Y qué? Ya está vieja. ¿Acaso se va a llevar el dinero cuando muera? Debería ayudar a sus hijos. Es usted una egoísta. Ya no tiene valor y se aferra a la propiedad». Me miró directamente, terminando con una frase cruel. «Si no fuera por nosotros, usted sería una anciana solitaria que moriría sin que nadie lo supiera. Más le vale que se calle». Carlos estaba allí. Me miró. Luego miró a su esposa. Luego guardó silencio. Su silencio fue más cruel que las palabras de Sofía. Estaba de acuerdo. Miré directamente a los ojos de mi hijo pusilánime, que tenía la cabeza gacha. «De acuerdo», dije suavemente. «Entiendo. Ya no les causaré problemas». Ellos suspiraron aliviados. Pensaron que me había rendido. Pensaron que había aceptado mi destino de ser inútil. Esa noche, entré a mi habitación y cerré la puerta con llave. Tomé 2 pastillas de analgésico de dosis alta. Saqué mi vieja maleta de debajo de la cama. No empaqué ropa. Dejé todos esos viejos vestidos que Sofía solía criticar. Solo me llevé lo que realmente era mío. La foto de boda de mi esposo y yo, el rosario que me dejó mi madre y mis documentos de identidad originales. Me senté en el escritorio de mi habitación. Saqué papel y pluma. Escribí la nota fatídica. «Siento no poder asistir a la fiesta de cumpleaños de tu suegra». Me detuve. Sonreí amargamente al escribir esta línea. Una ironía cruel para mi propia vida. Doblé el papel. Lo metí en el sobre junto con la factura del hospital de ese día. Lo escondí en el hueco secreto detrás del armario. Aún no era el momento. Necesitaba esperar el momento más oportuno. Me quedé mirando fijamente la habitación de mi hijo. La puerta estaba entreabierta. Vi a Carlos durmiendo profundamente. Tenía la boca ligeramente abierta, luciendo exactamente como el niño de 5 años que solía dormir en la canasta de plástico del mercado. Levanté mi mano, a punto de acariciar su cabello por última vez, pero luego la retiré. Ese niño había muerto. El hombre que yacía allí era solo un extraño codicioso, alguien que estaba dispuesto a traicionar a su madre por un coche. Me di la vuelta. Al mediodía siguiente,
Carlos estaba en su oficina. Recibió una notificación de cambio de saldo de la aplicación del banco. Era un mensaje de la cuenta de ahorros conjunta, la cuenta que él había instalado en su teléfono para controlarme. El monto deducido: 5.000 pesos. Concepto: tarifa de servicios de asesoramiento legal. Dejé intencionalmente visible el concepto de esta transacción, una pequeña chispa lanzada a la paja seca. El teléfono de Sofía sonó. Carlos llamó a casa. Su voz resonaba en toda la sala. ¿Sacaste dinero? ¿Por qué dice tarifa legal? ¿Te metiste en problemas con alguien? Sofía estaba con una mascarilla de pepino. Se levantó de un salto, gritándole al teléfono: «¡Estás loco! ¡Estoy en casa!». «¿O lo sacó la vieja?». «De ninguna manera», gritó Carlos. «Mamá es analfabeta digital. Ni siquiera sabe cómo insertar la tarjeta del cajero. Seguro que tomaste el dinero para comprar bolsos y te inventaste una excusa». Comenzaron a discutir. La desconfianza había surgido. Carlos pensó que su esposa le mentía. Sofía pensó que su esposo desconfiaba. Esa noche, cuando ambos regresaron a casa, el ambiente era tan tenso como una cuerda a punto de romperse. No se atrevieron a preguntarme directamente por miedo a revelar que me estaban espiando la cuenta. En su habitación se escuchaban susurros de una discusión intensa. «No intentes engañarme», siseó Sofía. «Ese dinero es el resultado del esfuerzo que hice fingiendo piedad filial durante todo este mes. Si se lo diste a otra mujer, te las verás conmigo». Me senté en la sala. Encendí la telenovela. El volumen estaba muy alto. Miré la pantalla de la televisión, pero mi boca sonreía. El plan de divide y vencerás había comenzado a funcionar. Se estaban desgarrando por dinero que aún no les pertenecía. Pero yo necesitaba llevar su miedo al límite. Fui a la cocina, saqué una tarjeta de presentación que me había dado el señor José. Una tarjeta de Inmobiliaria de Lujo México. En ella, le pedí al señor José que escribiera algunas líneas garabateadas con pluma roja. Tasación terminada. Precio excelente. Necesitamos cerrar pronto esta semana. Intencionalmente la dejé caer en el suelo de la cocina, justo al lado del dispensador de agua, donde Sofía siempre bebía agua antes de acostarse. 10 de la noche. Sofía entró a la cocina. Un segundo después, la escuché tomar un sorbo profundo. Corrió a la habitación, arrastrando a Carlos. Tenía el rostro pálido. Estamos acabados, mi amor», dijo ella temblando, mostrándole la tarjeta de presentación. «¿Y si la vieja está fingiendo ser ingenua? ¿Y si está planeando vender esta casa a escondidas a otra persona para tomar el efectivo y huir?» El miedo a perder la propiedad los hizo perder la razón. Ya no pudieron mantener la máscara de piedad filial, corrieron a la sala. Carlos apagó la televisión de golpe. Sofía golpeó la tarjeta de presentación contra la mesa de vidrio frente a mí. «¿De quién es esto?», preguntó con voz áspera, con los ojos inyectados en sangre. «¿Qué está planeando hacer a nuestras espaldas?». Entrecerré los ojos. Tomé la tarjeta, dándole vueltas como una anciana con mala vista. Mi mano temblaba. Una actuación perfecta. «Ah», dije lentamente. «Es el señor del traje que tocó el timbre ayer. Dijo que estaba repartiendo volantes publicitarios. Me pareció que el papel era bonito. Lo guardé para poner la olla de sopa y que no queme la mesa». Los miré con la mayor inocencia posible. «¿Por qué están tan tensos? Es solo basura». Carlos miró a Sofía. Sofía miró a Carlos. La duda y el alivio se mezclaron en sus rostros. «¿Juras que no los llamaste para vender la casa?», preguntó Carlos, todavía temblando. «¿Vender la casa?», me reí sarcásticamente. «Es de ustedes, ¿cómo la voy a vender yo? Ya estoy senil, solo quiero paz, no me asusten». Exhalaron. Mi explicación era razonable. La gente mayor suele recoger folletos al azar, pero la semilla del miedo había brotado en sus cabezas. Temían que yo accidentalmente vendiera su fortuna. Tarde en la noche. Estaba en mi habitación, con la luz apagada pero los ojos muy abiertos. No me atrevía a dormir. Me acerqué sigilosamente a la puerta, pegando mi oído a la rendija. Carlos y Sofía estaban hablando en el balcón. Esta vez no estaban discutiendo. Estaban planeando algo terrible. Yo no le creo. La voz de Sofía era gélida. Su mirada era extraña, demasiado tranquila. «Entonces, ¿qué hacemos?». «Esta noche pones el cerrojo a la puerta principal. Esconde todas las llaves», ordenó Sofía. «Mañana pides el día libre en el trabajo. La obligamos a ir a la notaría a firmar la transferencia de inmediato, sin dudar. ¿Y si no quiere firmar?»,
preguntó Carlos. Pues la encerramos, siseó Sofía. Le cortamos la comida, le quitamos las medicinas, la encerramos en el cuarto hasta que firme. Al fin y al cabo, los vecinos ya piensan que está ligeramente demente. Aunque grite, nadie nos va a creer. Me retiré, cubriéndome la boca para no soltar un sollozo. Iban a usar la fuerza, iban a convertir mi casa en una cárcel. Me di cuenta de que no podía esperar hasta el fin de semana como lo había planeado. Mañana por la mañana, cuando saliera el sol, perdería mi libertad para siempre. Tenía que irme, esta misma noche. 3 de la mañana. El ronquido de Carlos se escuchaba constante. Sofía dormía profundamente después de tomar un sedante debido al estrés. Me levanté sigilosamente. No llevé mi maleta. El ruido de las ruedas de la maleta los despertaría. Solo llevaba un pequeño bolso cruzado. Dentro tenía dinero en efectivo, el teléfono, mis documentos y mi sello. Saqué el sobre que contenía la nota y la factura del hospital. Entré sigilosamente a la habitación de Carlos. Mi corazón latía a punto de estallar. Si se despertaba ahora, estaría muerta. Puse el sobre justo en la almohada de Carlos. Junto a su rostro dormido, sería lo primero que vería al abrir los ojos por la mañana. Una despedida y una declaración de guerra. Me dirigí a la puerta trasera, la que usaban para tirar la basura. La puerta principal estaba cerrada con llave y el cerrojo por Sofía, y las llaves escondidas, pero olvidaron esta puerta trasera vieja. Abrí el cerrojo. El sonido de las bisagras oxidadas resonó suavemente en la noche silenciosa. Mi corazón se detuvo. Miré hacia atrás. Todo seguía en silencio. Salí. El frío viento nocturno de Ciudad de México me golpeó la cara. En la esquina oscura de la calle, un taxi Uber que había pedido a escondidas ya me esperaba. Subí al coche. ¿A dónde, señora?, preguntó el taxista. A la central de autobuses, dije. Vaya rápido. Miré hacia atrás por la ventana del coche por última vez. El departamento en el 5º piso estaba oscuro. Ya no había nostalgia. Solo el sentimiento de un pájaro que acaba de escapar de la jaula. El coche rodó, mezclándose con la noche, dejando atrás a 2 personas codiciosas que dormían profundamente en el montón de leña que ellos mismos habían encendido. 8 de la mañana. El fuerte sol de Ciudad de México se filtraba por las cortinas. Hoy Carlos había pedido el día libre. Llevaba una camisa bien planchada. Sofía también se había levantado, se estiró, sonriendo complacida. Pensó en la perspectiva de que en solo una hora esta casa sería oficialmente de ellos. Ve a despertar a tu mamá, ordenó Sofía. Recuerda ser firme, no dejes que gane tiempo. Fueron a mi habitación, la puerta estaba abierta, sin llave como de costumbre. Entraron. La habitación estaba vacía, la cama estaba ordenada, las sábanas lisas como si nadie hubiera dormido allí. No había ropa en el armario, no había la foto de mi esposo en el estante. El familiar olor a Vicks Vaporub también había desaparecido. Solo un sobre de color rojo intenso yacía solo en la cama. Carlos se abalanzó. Su mano temblorosa tomó el sobre. Lo abrió de golpe. Dentro había una nota escrita a mano con cuidado y una pequeña USB. Carlos leyó en voz alta. Su voz se quebraba con cada palabra. Para mi querido hijo y nuera, debía haber esperado a que usaran la fuerza para echarme esta mañana, pero pensé que era mejor dar un paso adelante. El doctor llamó una vez para informar que estaba a punto de morir, y ustedes dijeron, no puedo ir, estoy en la fiesta de cumpleaños de mi suegra. Así que hoy, yo tampoco puedo quedarme, porque estoy ocupada buscando la vida que perdí por ustedes. Carlos dejó caer la mano. El color se había ido de su rostro. Sofía le arrebató el papel. Lo leyó vorazmente. La vieja se atrevió a... Vio la USB. Corrió a la sala. La conectó a su laptop. Apareció un archivo de audio. Presionó play. La propia voz de Sofía resonó fuerte y clara. «Ay, mamá, ella no firmó nada. Fue Carlos quien falsificó su firma. Solo necesita callarse». Y luego vino el video que grabé sacando la carpeta del historial médico falso del cajón de Carlos. «¡Apágalo! ¡Apágalo ahora!», gritó Carlos cubriéndose la cabeza. Justo en ese momento, el teléfono de Carlos sonó con notificaciones continuas. Rápidamente abrió la aplicación del banco. Una notificación roja apareció en la pantalla. Cuenta bloqueada debido a una solicitud de investigación de fraude financiero. Verificó el saldo. El dinero de la cuenta de ahorros conjunta, que se suponía era mi fondo de jubilación, había desaparecido por completo.
Saldo cero. Eso no fue todo. Llegó un correo electrónico del banco. Requerimos el pago inmediato de la totalidad del préstamo de consumo de 500,000 pesos. El bien inmueble en garantía, la casa, se encuentra en proceso de embargo por orden judicial. Carlos se desplomó en el frío suelo y ring, ring, el timbre sonó ruidosamente como un martillo. Carlos no se atrevió a abrir. Sofía, temblando, se acercó a la puerta. Frente a la puerta estaba el señor José, mi abogado. A su lado, 2 policías y un funcionario judicial uniformado. El señor José no saludó. Mostró un documento sellado en rojo. Buenos días. Represento a la señora Isabela. Su voz era firme. Esta es una orden de restricción y un citatorio judicial. Cargos: abuso de confianza para apoderamiento de bienes y maltrato a personas mayores, según el artículo 34 del Código Penal de México. Sofía abrió la boca. ¿De qué está hablando? El señor José continuó, frío como un juez. La señora Isabella ha proporcionado pruebas suficientes para demostrar que el origen del dinero para comprar esta casa es suyo. Ustedes utilizaron fraude para ponerla a su nombre. Hasta que el tribunal decida, esta casa está embargada. Miró su reloj. Tienen 24 horas para desalojar. Solo pueden llevarse objetos personales. Todos los demás bienes de valor deben quedarse para la ejecución de la sentencia y el pago de la deuda bancaria. No puede ser, gritó Sofía, abalanzándose sobre el señor José. La vieja no tiene el valor para hacer esto. Usted miente. Esta casa es mía. El policía se adelantó, poniendo su mano en la funda de su arma. Le pido que mantenga la calma. Si se resiste, la esposaremos de inmediato. Sofía se calló. Retrocedió, pálida. El grupo se fue, pegando un enorme papel de embargo en la puerta principal. Fecha límite, 8 de la mañana siguiente. La puerta se cerró. Un silencio mortal envolvió el departamento. Luego la explosión. Sofía se giró y golpeó a Carlos. «¡Por tu culpa! ¡Todo por tu culpa!», gritó, arañando la cara de su esposo. «Por ser pusilánime y dejar que te engañara. Ahora lo perdimos todo. ¿De dónde vamos a sacar dinero para pagar la deuda? ¿De qué voy a vivir? Eres un inútil». Carlos, por primera vez en su vida, explotó. Apartó la mano de su esposa con fuerza, empujándola para que cayera en el sofá. «Cállate», gritó Carlos, con los ojos inyectados en sangre. «Tú me incitaste a falsificar los papeles. Tú querías meter a mi madre en un asilo de locos. Tú querías echarla al pueblo. ¿A quién culpas ahora? Si no hacía eso, ¿cómo ibas a tener dinero para presumir con tus amigos?», gritó Sofía. Discutieron, se maldijeron con las peores palabras. Finalmente, Carlos se sentó en el frío suelo. Se cubrió la cabeza, llorando como un niño. Se dio cuenta de que no solo había perdido la casa, perdido el dinero. Había perdido a la única persona en el mundo que lo amó incondicionalmente, y él mismo había empujado a esa persona a irse, a 800 kilómetros de distancia. En un pequeño pueblo tranquilo en la costa de Puerto Vallarta, estaba sentada en una silla de mimbre, en el porche de una pequeña casa alquilada. La brisa marina soplaba mi cabello gris. En la mesa, mi teléfono sonaba continuamente. La pantalla mostraba el nombre «Mi hijo». No contesté. Quité la tapa trasera del teléfono. Saqué la tarjeta SIM. La partí en 2. La tiré a la basura. Tomé una respiración profunda. El aire salobre del mar llenó mis pulmones. No era el olor a desinfectante de hospital. Tampoco era el olor del perfume barato de mi nuera. Levanté mi taza de café para beber. Tenía un sabor amargo, pero un regusto dulce. La nueva vida de Isabela comienza hoy, me dije, 24 horas después. Llovía ligeramente. Carlos y Sofía arrastraban 2 maletas por el vestíbulo del lujoso condominio. Ya no tenían la apariencia sofisticada de antes. Ropa desarreglada, cabello revuelto. Los vecinos, a quienes Sofía solía mirar por encima del hombro, ahora estaban reunidos, señalándolos. Escuché que estafaron a su propia madre. Se lo merecen, por vivir de apariencias. Carlos agachó la cabeza, se bajó la gorra lo más posible. Su coche reluciente había sido remolcado por el banco desde la mañana. Tuvieron que caminar hasta la calle principal para tomar un autobús. Sofía arrastraba la pesada maleta. Intentó meter sus zapatos de marca de tacón alto, pero eran demasiado voluminosos. En su ira y humillación, abrió la maleta.
Sacó cada par de zapatos Christian Louboutin de suela roja y los arrojó directamente al basurero de la calle. El símbolo de su vida de lujo fue desechado como basura. Lloraba desconsoladamente mientras los tiraba. Necesitaban un lugar donde quedarse. Sofía tomó su teléfono y llamó a su círculo de mejores amigas, las que habían estado de fiesta con ella en el cumpleaños de su madre. «Hola María, tengo un pequeño problema. ¿Puedo quedarme en tu casa unos días?» «Ay, Sofía». La voz al otro lado de la línea era fría. «Escuché que te involucraste en un fraude por despojo de bienes de una anciana, ¿verdad? Mi esposo, que es abogado, dijo que no nos metiéramos contigo para no tener problemas. Lo siento, amiga». Llamó a la segunda persona, a su propia madre. «Mamá, me echaron de la casa. ¿Qué hiciste para que la vieja te demandara y causara tanto alboroto?», gritó su madre por el teléfono. «Ahora mis parientes se están burlando de mí. No vengas aquí a avergonzarme más. Afróntalo tú misma». Carlos también llamó a sus colegas. Nadie contestó. La noticia de su fraude financiero se había extendido por toda la empresa. Había sido despedido por correo electrónico esa mañana. Nadie los acogió. Esa noche, se vieron obligados a alquilar una habitación chafa en un barrio pobre en las afueras de Ciudad de México. La habitación era húmeda, con un fuerte olor a desagüe. Las paredes estaban mohosas. Afuera, la música estruendosa y los gritos de borrachos resonaron toda la noche. Una semana después, el poco dinero en efectivo que traían se había agotado. Tuvieron que comer solo sopas instantáneas. No había otra opción. Tuvieron que salir a la calle a ganarse la vida. Carlos buscó trabajo de oficina, pero fue rechazado en todas partes debido a sus antecedentes. Se vio obligado a ir al mercado de abastos, el lugar donde yo solía trabajar. Pidió trabajo como cargador, cargando pesados sacos de cebollas y ajos. Sus hombros, acostumbrados a llevar trajes, ahora estaban raspados, sangrando. El sudor mezclado con lágrimas saladas corría por su rostro. Y Sofía, la nuera aristócrata que nunca había tocado el agua de fregar los platos, ahora tenía que trabajar como ayudante de cocina en un puesto callejero de tacos lleno de grasa. Estaba sentada en cuclillas en la acera, frente a un fregadero con agua negra, lleno de platos sucios. La dueña del puesto era una mujer gorda y feroz, que le gritaba constantemente: «Lava rápido, que el plato quede limpio. Si no puedes hacerlo, vete, hay mucha gente esperando trabajo». Esa frase sonaba exactamente como el tono que ella solía usar conmigo. Sofía se miró las manos. Sus uñas de nail art estaban rotas. La piel de sus manos estaba pelada, roja por el detergente barato. Rompió a llorar. Recordó los días en que regresaba a casa. Yo le servía la comida caliente directamente en la boca, y la casa estaba impecablemente limpia. Ella había despreciado ese cuidado. Ahora estaba pagando el precio. Una noche de lluvia. La habitación goteaba. El agua caía ruidosamente al suelo, igual que la noche en que me caí. Carlos estaba acurrucado en el colchón viejo. Tenía fiebre alta por haber trabajado bajo la lluvia todo el día. Su cuerpo temblaba. «Frío. Tengo mucho frío», gimió. Sofía estaba sentada a su lado, torpe. No sabía qué hacer. No tenían dinero para comprar medicinas caras. Intentó cocinar una sopa con la estufa de gas mini vieja, pero por su torpeza, la sopa se quemó. Sirvió la sopa en un tazón. Se la dio a su esposo. Toma un poco». Carlos intentó tragar una cucharada de la sopa amarga. Las lágrimas brotaron de sus ojos. En su delirio, recordó a su madre. Recordó las veces que se había enfermado. Yo siempre estaba a su lado. Le limpiaba el sudor. Cocinaba el delicioso y dulce caldo de pollo. Lo consolaba. «Come, hijo, para que te mejores pronto». Abrió los ojos y miró a Sofía. Su esposa estaba sentada con la cabeza gacha, impotente y patética. «Extraño a mi mamá», susurró Carlos. Sofía levantó la vista. Intentó replicar por costumbre, pero luego se calló. «Me equivoqué, Sofía», dijo Carlos, con lágrimas en los ojos. «Cambiamos a una madre que nos amaba más que a su vida por vanidad. Realmente somos personas horribles». Sofía rompió a llorar desconsoladamente. Por primera vez, ya no culpaba a nadie más. Se dio cuenta de su propia crueldad. A la mañana siguiente, después de que se le pasó la fiebre, Carlos decidió ir a la oficina del abogado José. Caminó porque no tenía dinero para un taxi. El señor José los recibió con una actitud fría. No los invitó a sentarse. «Su madre no quiere verlos», dijo directamente.
Dijo que hasta que no aprendan a ser buenas personas, no la busquen. Carlos no se enojó. Lentamente se arrodilló en el suelo de la oficina, un acto inusual para un orgulloso hombre mexicano. Lo sé, su voz era ronca. No vine a pedir dinero, tampoco le pido que retire la demanda. Sacó una carta arrugada de su bolsillo. Solo le pido que le entregue esta carta a mi madre. Aceptaré cualquier castigo del tribunal. Trabajaré para pagar la deuda, aunque me tome toda la vida. Sofía, a su lado, también inclinó la cabeza, entregando una carta escrita a mano. La había escrito entre lágrimas anoche, confesando su envidia y egoísmo hacia mí, en la casa junto al mar. Sostuve las dos cartas en mis manos. La letra de Carlos era garabateada, borrosa por las lágrimas. Contaba cómo le dolía el trabajo de cargador, contaba sobre la sopa quemada, y decía: «Lo siento, mamá». Me llevé la mano al pecho, me dolía el corazón, pero era el dolor de la curación, no de la ruptura. El dolor es necesario, hijo, pensé. No puedo seguir sosteniéndote para siempre. Tienes que caer para saber cómo levantarte por ti mismo. Doblé la carta. La guardé en un cajón, junto al rosario. No llamé de inmediato. El perdón necesita tiempo para ser probado. Pasaron 6 meses. La habitación alquilada de Carlos y Sofía seguía siendo pequeña, pero se veía diferente. Estaba limpia y ordenada. Ya no olía a humedad. Carlos regresó a casa al final de la tarde. Su ropa de obrero estaba sucia de polvo, pero su rostro estaba radiante. «Esposa», llamó. «Este mes me dieron un bono por asistencia. Son 500 pesos más». Sofía estaba sentada en la pequeña mesa, calculando los gastos. Ya no gastaba de forma extravagante. No había ropa de marca, ni cosméticos caros. Tomó el dinero que su esposo le dio, lo guardó cuidadosamente en un sobreviejo con la frase: «Dinero para pagar la deuda de mamá». Habían encontrado la alegría en el trabajo honesto. Ya no se quejaban de mí. En su lugar, había anhelo. Todas las noches antes de acostarse, Carlos sacaba su billetera y miraba la vieja foto familiar que aún conservaba. «Me pregunto qué estará haciendo mamá ahora», suspiró. «Ring, ring». El teléfono de Carlos sonó. El número del abogado José. Su corazón latió con fuerza. «¿Hola?» «Hola, Carlos». La voz del señor José era más cálida de lo habitual. «Tu madre ha regresado a Ciudad de México. Quiere verlos en la casa vieja esta noche, a las 7. No lleguen tarde». Carlos dejó caer el teléfono. Estaba feliz y asustado a la vez. Sofía sujetó la mano de su esposo con preocupación. «¿Puedo usar esta ropa vieja? ¿Me odiará? Ya no tengo dinero para comprarle un regalo caro a tu mamá». Carlos miró a su esposa con ojos gentiles. «Mamá no necesita regalos. Nos necesita a nosotros». 7 de la noche. Estaban frente a la puerta del viejo departamento. La casa había sido liberada del embargo. Yo había recuperado la propiedad total con el dinero que había guardado. Carlos tocó el timbre temblando. La puerta no estaba cerrada. Entraron. Apenas cruzaron el umbral, su olfato se despertó. El olor familiar los inundó. El fuerte aroma a mole poblano, el olor a velas de vainilla y el cálido olor característico de hogar que les había faltado durante 6 meses. En la mesa ya estaban servidos platos tradicionales calientes. Yo estaba de espaldas a la puerta, ajustando un florero de lirios en la repisa. Mi cabello estaba mucho más gris después de medio año, pero yo estaba erguida. Escuché sus pasos. Me di la vuelta. Vi a mis 2 hijos. Estaban más delgados, más morenos, más maduros. Pero en sus ojos ya no había cálculo, solo miedo y un anhelo de afecto familiar. Carlos no pudo contenerse más. Se lanzó, pero se detuvo a pocos pasos de mí. Lentamente se arrodilló en el suelo de la sala, justo enfrente de mí. Sofía también se arrodilló junto a su esposo. Inclinó la cabeza lo más bajo posible. Sus hombros temblaban incontrolablemente. «Mamá», Carlos sollozó. Su voz se rompió. «Lo siento. Ese día en el hospital maté tu corazón. Soy un canalla. Por favor, no me perdones. Solo regáñame». Sofía levantó la vista, con lágrimas desbordando su rostro sin maquillaje. «Lo siento, suegrita», sollozó. «Fui demasiado egoísta e ingrata. En estos 6 meses he entendido lo que se siente ser abandonada y despreciada. Por favor, deme la oportunidad de llamarla madre una vez más. No quiero la casa, no quiero el dinero, solo la quiero a usted». Me quedé en silencio, mirando a mis 2 hijos. El recuerdo del día en que estuve sola en la sala de urgencias regresó. El dolor seguía ahí, como una cicatriz.
pero luego miré las manos callosas y llenas de rasguños de Carlos. Miré la expresión demacrada y arrepentida de Sofía. Habían aprendido su lección. Me acerqué. Puse mis manos sobre sus cabezas. Levántense, dije suavemente. Se va a enfriar el consomé. Solo una frase simple. Pero era la inmensa magnanimidad de una madre mexicana. Carlos rompió a llorar, abrazando mis piernas. Sofía también me abrazó. Los tres lloramos juntos en la sala inundada de luz amarilla. Esa noche de cena. El ambiente al principio era incómodo, pero se disipó gradualmente con la deliciosa comida. El sabor del mole borró la distancia. Después de comer, saqué una nueva carpeta de documentos. La puse sobre la mesa. Carlos y Sofía miraron la carpeta, con rostros preocupados. Los perdono, porque son mi sangre, dije con voz seria. Pero la confianza debe reconstruirse desde cero. Abrí la carpeta. Estas son las nuevas reglas de esta familia. Primera, la casa sigue estando a mi nombre únicamente. Hice un testamento. Si muero, la casa será transferida a un fondo de caridad de la iglesia, o se la dejaré a mis nietos si ustedes resultan ser dignos. No tienen derecho a venderla. Segunda, Carlos y Sofía tienen permiso para regresar a vivir aquí para ahorrar en el alquiler, pero deben pagar una cuota mensual para gastos a su madre. No les dije que este dinero lo enviaría en secreto a una cuenta de ahorros para sus futuros hijos. Tercera, deben cuidarme personalmente cuando esté enferma. No pueden contratar a extraños. No pueden usar la excusa de estar ocupados. Los miré directamente a los ojos. ¿Están de acuerdo? Carlos asintió rápidamente. Sofía también asintió con firmeza. Estamos de acuerdo, aceptamos todo, dijo Carlos rápidamente. Ya no nos importa la propiedad. Volver a casa es la mayor felicidad. Realmente habían cambiado. Ya no veían mis bienes, me veían a mí. Al final de la cena, yo lavo los platos. Carlos se ofreció a levantarse, algo que antes consideraba degradante. Me senté en el sofá. Sofía estaba detrás de mí, masajeando suavemente mis hombros. Me contó la historia de la dueña del puesto de tacos, de los días difíciles lavando platos. Su tono ya no era de queja, sino de aprecio por el presente. El sonido del agua corriendo en la cocina, las risas resonaban en la casa que alguna vez fue fría. Miré a mis hijos. Sonreí con satisfacción. Levanté la vista hacia la foto de mi esposo en el estante alto. Viejo, susurré, ya eduqué a nuestro hijo, descansa en paz. El amor de una madre es tan vasto como el océano. Pero a veces, el océano necesita maremotos para llevar el barco perdido de vuelta a la orilla correcta. Si está escuchando esta historia, si ha llegado conmigo hasta estas últimas líneas, quiero compartir algo con usted, como una reflexión, no como una verdad absoluta. Hay momentos en la vida en que la oscuridad no viene de los enemigos, sino de las personas que más amamos y en las que más confiamos. Hay momentos en que se da cuenta de que está perdida en su propia casa. Se siente como una carga para su propia familia, y ese sentimiento es muy real, muy doloroso. Pero aprendí que la oscuridad no significa el final del camino. Ser traicionada no significa que deba autodestruirse. Ser acorralada no significa que deba sentarse a esperar el colapso. No me revolqué en la desesperación. No lloré para que me tuvieran lástima. Elegí el silencio, observar, prepararme. Aprendí a poner límites. Aprendí a decir es suficiente. Y aprendí a recuperar la vida que por poco pierdo. No digo que todos deban hacer lo que yo hice. Tampoco me atrevo a afirmar que mi camino sea el correcto para todos. Pero creo que, si una mujer que pasó toda su vida sacrificándose, que fue considerada inútil, que estuvo al borde de la muerte y aún así pudo levantarse para protegerse a sí misma, eso demuestra al menos que esa posibilidad es real. No es necesario vengarse, no necesita destruir a nadie. Quizás lo más importante es simplemente dejar de destruirse a sí misma. La libertad no consiste en herir a otros. La libertad es dejar de vivir con miedo, con resignación, con el sentimiento de que no merece ser respetada. Y si esta historia le provoca una reflexión, un despertar, o simplemente la hace detenerse unos segundos para preguntarse, ¿cómo me estoy tratando a mí misma? Entonces para mí, eso es suficiente. Está escuchando una historia en el canal Historias sin Voz, donde las personas que fueron obligadas a guardar silencio aprenden a alzar su voz, no con resentimiento, sino con lucidez, firmeza y el deseo de paz. Esta historia es ficticia,
pero las emociones son muy reales. Y si ayuda, aunque sea a una madre, a un padre o a cualquier persona a atreverse a alejarse del dolor prolongado, entonces todo ha valido la pena. Gracias por quedarse hasta el final. Le deseo paz. Y si está atravesando una tormenta, recuerde, después de la lluvia, la luz aún puede encontrar el camino de regreso.